Los oscuros edades fueron salvajes, no creerás lo que pasó. La Edad Media, un tiempo que la mayoría de las personas asocia con caballeros, castillos y mucha suciedad. Pero, ¿y si te dijera que detrás de las armaduras blindadas y las paredes de madera, la sociedad medieval tenía un lado salvaje cuando se trataba de la sexualidad? Olvídate de lo que has oído sobre la modestia y la castidad. La verdadera historia es mucho más extraña y sorprendente. Si crees que las aplicaciones de citas modernas son extrañas, espera a escuchar sobre los hábitos sexuales de la Edad Media. ¿Qué demonios estaba sucediendo? Todos hemos oído hablar de las personas medievales siendo piadosas, rezando todo el día y evitando cualquier cosa remotamente pecaminosa. Pero, ¿y si te dijera que la realidad del sexo en aquella época era mucho más extraña y descontrolada de lo que podrías imaginar? La gente de entonces no solo rezaba por la pureza, estaban involucrados en prácticas sexuales tan extrañas que incluso el contenido adulto más salvaje parecería inofensivo. Desde juicios por impotencia hasta festines afrodisíacos extraños, el mundo medieval estaba muy lejos de la modestia que la sociedad moderna ama atribuirles. Así que abróchate el cinturón, porque nos vamos a sumergir en un agujero de conejo sobre las prácticas sexuales medievales que son mucho más salvajes de lo que podrías haber imaginado. El juicio de impotencia donde los hombres tenían que probar su virilidad frente a jueces. Comencemos con algo verdaderamente ridículo. El juicio de impotencia. Esto no era un término hipotético utilizado en los libros de historia, era un evento real. Imagina esto. Un hombre, casado o a punto de casarse, era acusado de no cumplir con sus deberes en la cama. Su esposa, o la futura esposa, podía ir directamente a las autoridades y acusarlo de ser impotente. Así es, la impotencia era considerada un crimen, y si no podías cumplir, te enfrentabas a un juicio humillante. Ahora, podrías estar pensando, espera, ¿cómo se puede probar la impotencia? Bueno, tenían que demostrar su condición frente a un grupo de jueces, y sí, no había absolutamente ninguna privacidad en este proceso. El hombre sería examinado y si los jueces lo encontraban culpable de impotencia, podía perder su contrato de matrimonio o, lo que es peor, ser rechazado por la sociedad. Dejémoslo claro, esto no se trataba de ayuda médica o terapia. Era un ritual de humillación pública, diseñado para hacer que un hombre se sintiera lo más pequeño posible. La parte peor, todo dependía del rendimiento. Si un hombre no podía probar su virilidad bajo presión, sus perspectivas matrimoniales se terminaban. Y sí, el mundo medieval creía que la destreza sexual no solo era una cuestión de satisfacción personal, sino de importancia social. La capacidad de un hombre para producir herederos era vista como un deber esencial. Olvídate del amor, olvídate de la intimidad, se trataba de legado y linaje. De hecho, hay incluso evidencia de contratos de amor que estipulaban la cantidad de herederos que se esperaba producir. No se trataba solo de hacer el amor, se trataba de asegurar el futuro de la familia. La cama de enlazado, una extraña tradición para el cortejo. Pasemos a una de las prácticas medievales más hilarantemente incómodas. El enlazado. Esta era la versión medieval de un acompañante, pero llevada al extremo absurdo. Imagina esto. Eres un joven medieval, ansioso por impresionar a la mujer de tus sueños, ¿y cuál es el siguiente paso en tu cortejo? Una buena noche de dormir, pero con un gran inconveniente. Estarías envuelto en un paquete, atado a tu posible novia, y colocado en la misma cama, completamente vestido. Pero aquí está el truco. Se colocaba una tabla de madera entre tú y tu compañero de cama. Esto era para asegurar que no ocurriera nada extraño bajo las cobijas. Imagina eso, una noche romántica donde lo único que te separa de tu cita es una tabla dura e inflexible de madera. Y lo que es aún más loco es que esto no era un ritual extraño permitido solo en ciertas regiones, era algo común, con familias enteras fomentando la práctica como una forma de hacer que los jóvenes se conocieran mejor. ¿Cómo funcionaba esto? En teoría, el enlazado debía proporcionar a la pareja la oportunidad de conocerse, de hablar y compartir experiencias en un ambiente semi-privado.
pero cualquiera que tenga una comprensión básica de la biología humana podría decirte que esta práctica, aunque físicamente restringida, era un desastre esperando a suceder. Había parejas jóvenes hormonales en la cama juntas y ni siquiera se les permitía tocarse, pero eso no les impedía explorar otras formas de vincularse. Sorprendentemente, no pasó mucho tiempo antes de que las tasas de embarazo se dispararan entre las parejas de enlazado. Y esto no fue una casualidad, los registros históricos muestran que esas parejas envueltas tenían muchas más probabilidades de producir un heredero que aquellas que seguían la ruta tradicional de un cortejo casto. La ironía, los líderes religiosos de la época denunciaban el enlazado, llamándolo inmoral, incluso peligroso, pero la práctica estaba tan profundamente arraigada en la cultura rural que no podían hacer nada para detenerla. Es como si los padres medievales dijeran: «Queremos que te cases, pero no demasiado rápido, y por cierto, aquí tienes una tabla de madera para evitar que te acerques demasiado». Fue, sin duda, uno de los intentos más absurdos de controlar la sexualidad humana en la historia. Festines afrodisíacos. Un juego peligroso con la comida. Ahora, hablemos de una de las tradiciones más salvajes de la cultura sexual medieval: los festines afrodisíacos. En la Edad Media, las personas no solo comían para alimentarse, comían para ponerse calientes. Sí, la gente medieval creía que la comida tenía el poder de despertar el deseo, y llevaron esta creencia a extremos aterradores. Los festines afrodisíacos no eran solo cenas elegantes con velas y buen vino. Eran estimulantes sexuales de gran escala. ¿Qué comían exactamente en estos festines? Bueno, comencemos con los testículos de animales. Así es, la gente medieval creía que consumir los órganos sexuales de los animales, especialmente los testículos, aumentaría el libido. ¿Por qué? Porque si funcionaba para los animales, podría funcionar para ellos también. La gente se deleitaba con testículos de toro asados, testículos de conejo y otros órganos de animales, con la esperanza de invocar los poderes de la energía sexual. Pero espera, esto se pone peor. Algunos de estos festines afrodisíacos no solo se limitaban a la comida, involucraban rituales elaborados, cánticos y, a veces, incluso actuaciones sexuales. No se trataba solo de preparar el cuerpo para el deseo. Se trataba de crear toda una atmósfera dedicada a la excitación. La gente creía que estos festines podrían trascender el simple apetito sexual y conducir a la iluminación espiritual, una conexión entre lo físico y lo divino. Sin embargo, como probablemente imagines, los resultados eran a menudo mucho más caóticos que místicos. Pruebas sexuales. Una prueba de virtud o castigo. Ahora, entramos en el ámbito de las pruebas sexuales, una de las formas más extrañas de castigo durante la Edad Media. Esto no solo se trataba de probar la inocencia o culpabilidad de una persona. Se trataba de tu pureza sexual, virtud y, más inquietante aún, de la capacidad de tu cuerpo para soportar extrañas pruebas. La Iglesia y las autoridades legales de la época usaban las pruebas sexuales como una forma de demostrar la honestidad, la pureza y, a veces, incluso de castigar. Y lo mejor, había pruebas físicas reales involucradas donde las personas eran obligadas a participar en rituales extraños para probar su integridad moral. Una de las más infames de estas pruebas sexuales fue la prueba de virginidad. Si una mujer era acusada de ser impura, podía ser obligada a pasar por una humillante prueba para demostrar su virginidad. ¿Y cuál era esta prueba? Bueno, en algunos lugares, las mujeres eran obligadas a acostarse sobre una mesa, y si eran vírgenes, un sacerdote o funcionario legal las inspeccionaba para ver si su himen estaba intacto. Pero esto no era tan médico como suena. De hecho, se trataba más de control social que de cualquier comprensión real de la anatomía humana. Pero la prueba sexual más extraña vino en forma de juicio por prueba. Este era un evento público donde a una mujer se le sometía a una prueba para ver si era culpable de adulterio. ¿Cómo? Se le obligaba a participar en un acto sexual frente a una audiencia. Esto se consideraba la prueba de su fidelidad. Si se la sorprendía participando en una aventura, las consecuencias eran severas,
desde la vergüenza pública hasta la ejecución. La idea era que la intervención divina revelaría la verdad, y si la acusada sobrevivía a la prueba, se consideraba inocente. Por supuesto, esto no tenía nada que ver con la justicia real y todo que ver con humillar a aquellos que habían sido acusados. En una sociedad obsesionada con la pureza y la reputación, estas pruebas se convirtieron en una herramienta para mantener el control sobre la vida privada de las personas. Es casi imposible imaginar cómo se llevaron a cabo estos juicios sexuales, pero eran eventos reales, prueba de que el mundo medieval tenía una obsesión profundamente perturbadora con la moralidad sexual y el castigo. Y la peor parte, no solo afectaba a las mujeres. Los hombres también eran sometidos a pruebas sexuales, aunque no de la misma forma humillante. La pura audacia de estas pruebas muestra hasta qué punto el mundo medieval llegó para tratar de controlar la vida sexual de sus ciudadanos. El monje lujurioso. Cuando la religión y la sexualidad se mezclaban, ahora cambiemos nuestro enfoque hacia la Iglesia. Puede que pienses que los monjes y sacerdotes debían ser célibes y piadosos, ¿verdad? Pues piénsalo de nuevo. La Iglesia católica, que tenía un poder inmenso durante la época medieval, estaba plagada de contradicciones cuando se trataba de la sexualidad. Mientras predicaban la castidad, algunas de sus figuras más veneradas eran conocidas por participar en comportamientos sexuales que harían sonrojar a las personas más atrevidas de hoy en día. Uno de los ejemplos más notorios proviene del mundo de los monjes lujuriosos. Estos eran hombres de la Iglesia que, a pesar de sus votos de celibato, se entregaban a actividades sexuales bastante impías. Algunos monjes y sacerdotes estaban abiertamente involucrados en relaciones sexuales, no solo con mujeres, sino con otros hombres y a veces incluso con niños. La Iglesia hacía la vista gorda ante esto siempre y cuando permaneciera en privado. Pero dejemos claro esto. Estas acciones no eran solo casos aislados. La corrupción de la Iglesia medieval era rampante y se sabía que muchos miembros del clero tenían amantes, se dedicaban a la prostitución y celebraban orgías secretas a puerta cerrada. Pero aquí es donde se pone aún más loco. Algunos monjes creían que participar en ciertas actividades sexuales era una forma de iluminación espiritual. Sí, así es. Había cultos religiosos y sociedades secretas dentro de la Iglesia que creían que el sexo los acercaba a Dios. Estos monjes lujuriosos a menudo participaban en rituales que implicaban actos sexuales, pensando que esto los ayudaría a alcanzar un conocimiento y poder divinos. La hipocresía de estas figuras, predicando la abstinencia y la castidad, mientras secretamente se entregaban al placer sexual, fue una fuente de escándalo para la Iglesia y la sociedad en general. Y luego está la infame historia del Papa Juan XII, uno de los papas más notorios de la historia. Conocido por su extrema apetito sexual, Juan XII era famoso por participar en múltiples aventuras, incluso en el palacio papal. Sus escapadas sexuales eran ampliamente conocidas y públicamente denunciadas por sus contemporáneos. Sin embargo, él seguía ejerciendo un inmenso poder dentro de la Iglesia. Su reinado es un ejemplo clave de cómo la Iglesia medieval, aunque públicamente piadosa, estaba impregnada de escándalos sexuales y placeres indulgentes. Las cazas de brujas, sexualidad, poder y control. Ahora, profundicemos en uno de los capítulos más oscuros de la historia medieval, las cazas de brujas. Estas no solo trataban de mujeres acusadas de practicar la brujería, se trataba del control sexual que la sociedad intentaba imponer sobre las mujeres, particularmente aquellas que desafiaban los roles tradicionales de la feminidad. Durante las cazas de brujas, a menudo se acusaba a las mujeres de tener actos sexuales con el diablo, el pecado supremo a los ojos de los cristianos medievales. La creencia era que las brujas tenían el poder de seducir a los hombres, hacer que realizaran actos sexuales antinaturales e incluso controlar sus deseos. Las mujeres acusadas eran torturadas y obligadas a confesar relaciones sexuales con Satanás, a menudo bajo la amenaza de muerte. La Iglesia usaba las cazas de brujas como una forma de mantener el poder sobre las mujeres y sus cuerpos, etiquetándolas como desviadas sexuales que representaban una amenaza para la sociedad. Pero la historia no termina ahí.
En muchos casos, las mujeres acusadas de brujería no solo eran castigadas por sus supuestas actividades sexuales, también eran explotadas sexualmente por aquellos en el poder. En algunos casos, las mujeres eran violadas y torturadas como parte del proceso de confesión. Las cazas de brujas fueron, en esencia, una forma oscura y retorcida para que la Iglesia y la sociedad controlaran la sexualidad de las mujeres y castigaran a aquellas que no encajaban en las estrictas normas de género de la época. Fetiches sexuales en la Edad Media, desde deseos animalistas hasta objetos extraños. La Edad Media no solo se trataba de juicios extraños y monjes hipócritas. Oh no, se pone aún más extraño. Los fetiches sexuales, sí, lo escuchaste bien, también estuvieron presentes y fueron bien conocidos durante este tiempo. La sociedad medieval tenía deseos verdaderamente extraños que quizás te cueste creer. Mientras que los fetiches modernos se hablan abiertamente hoy en día, en ese entonces, estos extraños deseos a menudo se mantenían ocultos tras puertas cerradas. Pero digamos que el mundo medieval no era tan reprimido sexualmente como podrías pensar, simplemente era diferente. Uno de los fetiches medievales más extraños involucraba una obsesión extraña con los animales. Puede que pienses, ¿seguro que no llegaron tan lejos? Pero lo hicieron. En algunas partes de Europa se daban casos de personas, especialmente hombres, que se entregaban a la bestialidad, que era el acto de tener relaciones sexuales con animales. Ahora, la Iglesia y las autoridades obviamente condenaron esto como un pecado, pero la verdad es que estos actos seguían ocurriendo. De hecho, algunos registros medievales muestran que las personas realmente buscaban animales para fines sexuales e incluso, en algunas regiones, había rumores de cultos secretos o reuniones donde tales actos eran celebrados. Pero no solo se trataba de animales. Algunas personas medievales desarrollaron fetiches por objetos específicos. Un ejemplo particularmente extraño involucra el uso de zapatos. Sí, zapatos. Hay relatos de personas medievales, especialmente hombres, que se excitaban con el calzado femenino. Esta obsesión era tan intensa que algunos hombres llegaban a coleccionar los zapatos de las mujeres que admiraban, a menudo con fines sexuales. Imagina esto: todo el deseo sexual de un hombre centrado en los zapatos de una mujer. Y esto no era un caso aislado, este fetiche se mencionaba en la literatura y la poesía medieval. Puede sonar raro, pero fue un fenómeno real, y es un recordatorio de que los deseos humanos pueden ser mucho más extraños de lo que esperamos. Pero tal vez el fetiche medieval más extraño fue la obsesión con el cabello de las mujeres. La sociedad medieval estaba fascinada con el cabello largo y fluido, viéndolo como un símbolo de belleza y atracción sexual. Pero algunos hombres llevaron esta admiración a un extremo perturbador. Hubo informes de hombres que desarrollaron intensas fantasías sexuales sobre el cabello de una mujer, deseando a menudo tocarlo o incluso incorporarlo a actos sexuales. El cabello no solo era algo para admirar, se convirtió en un objeto de deseo. En algunos casos, se decía que los hombres pagaban a las mujeres por el privilegio de tocar su cabello. Este extraño fetiche se reflejó en el arte y la literatura medieval, con numerosas obras que glorificaban el cabello de las mujeres como un símbolo de poder sexual y atracción. El papel de la prostitución. Burdeles medievales y comercio sexual. Ahora, no podemos hablar de la sexualidad medieval sin abordar el papel de la prostitución. Esto no era solo un aspecto oculto de la vida medieval, era una institución. Mientras que la Iglesia condenaba la prostitución, seguía siendo una parte importante de la economía, y los burdeles estaban extendidos por toda Europa. No solo eran lugares donde la gente iba a tener sexo casual, a menudo eran el centro de la vida social en los pueblos medievales. Personas de todos los estratos sociales visitaban burdeles, desde los nobles más ricos hasta los campesinos más pobres. De hecho, los burdeles eran una parte tan regular de la sociedad que muchas ciudades tenían una zona designada para ellos, con leyes específicas que regulaban su existencia.
Pero lo que hacía únicos a los burdeles medievales no era solo el hecho de que existieran, eran las prácticas extrañas que ocurrían dentro de ellos. En algunas áreas era común que las trabajadoras sexuales adoptaran roles o personalidades específicas. Algunas mujeres, por ejemplo, se vestían con elaborados disfraces y representaban fantasías sexuales para sus clientes. Estos roles a menudo se basaban en mitos medievales o historias populares, con mujeres interpretando figuras como brujas, hadas o incluso santas. La economía sexual en la Edad Media se construía en torno a la fantasía, el juego de roles y el deseo de maneras que podríamos reconocer hoy en día, pero con matices mucho más intensos y, a veces, perturbadores. Curiosamente, algunos burdeles tenían conexiones religiosas. Podrías pensar que un burdel sería el último lugar que un sacerdote visitaría, pero en la Edad Media, algunas iglesias realmente eran propietarias y gestionaban burdeles. Esto no se trataba de moralidad religiosa, se trataba de hacer dinero. Estos burdeles a menudo eran conocidos como burdeles de la iglesia, y algunos incluso estaban ubicados al lado o dentro de los recintos de las iglesias. Las ganancias de estos establecimientos se utilizaban para financiar obras religiosas o causas benéficas. Así que no solo se trataba de sexo, se trataba de transacciones económicas y poder. Y sí, se pone aún más extraño. En algunos casos, las prostitutas eran consideradas un mal necesario. Aunque oficialmente eran condenadas por la Iglesia, había una comprensión generalizada de que sus servicios eran necesarios para mantener el orden social. En una sociedad donde la castidad era muy valorada, el sexo fuera del matrimonio era tabú, pero con una población en aumento y una economía en auge, las prostitutas llenaban el vacío. Las contradicciones en la sociedad medieval eran asombrosas. Por un lado, el sexo se veía como un pecado. Por otro, era un servicio sin el cual la sociedad no podía vivir. Una mezcla peligrosa. Sexualidad y la ley. Como si la sexualidad medieval no fuera ya lo suficientemente complicada, profundicemos en cómo era manejada por la ley. Las leyes de la Edad Media eran una mezcla extraña y a menudo arbitraria de enseñanzas religiosas, costumbres locales y control político. Cuando se trataba de sexualidad, el sistema legal era especialmente duro, especialmente con las mujeres. El aspecto más extraño, los crímenes sexuales a menudo eran castigados con espectáculos públicos, donde los acusados eran sometidos a humillación y a veces violencia. Uno de estos castigos implicaba el cuckolding, una forma de castigo público para mujeres adúlteras. Una mujer acusada de adulterio era avergonzada públicamente, a menudo obligándola a caminar por las calles con el cabello rapado, desnuda o en una posición humillante. El objetivo de esta humillación pública era despojar a la mujer de su poder sexual, dejándola marcada para siempre como un ser impuro y pecador. Pero no solo las mujeres enfrentaban castigos públicos. Los hombres también podían encontrarse sujetos a actos humillantes. Por ejemplo, hay informes de hombres que fueron obligados a desfilar desnudos frente a las multitudes como castigo por participar en actos sexuales prohibidos. El énfasis en la humillación pública fue una herramienta poderosa utilizada por las autoridades para controlar el comportamiento sexual de las personas y hacer cumplir las normas sociales. Este concepto de el sexo como un espectáculo público fue una fuerza poderosa en la sociedad medieval, donde las relaciones personales y los asuntos sexuales se convirtieron en asuntos públicos no solo para los participantes, sino para que todos los vieran. La cama medieval del matrimonio. Un asunto público. Ahora, centrémonos en la cama medieval del matrimonio, y créeme, no es nada como lo que podrías esperar. En la Edad Media, los matrimonios no eran solo asuntos privados entre dos individuos o no, estaban profundamente ligados a las estructuras sociales, económicas y políticas. Pero lo que realmente sorprende es cómo las camas matrimoniales a menudo se trataban como espectáculos públicos. Las ceremonias de matrimonio eran eventos elaborados, y la consumación del matrimonio
no era menos que un espectáculo. De hecho, en algunas partes de Europa, después de que la pareja se casara oficialmente, eran desfilados frente a sus amigos y familiares, mostrando su nuevo estatus como marido y esposa. Pero no terminó ahí. La noche de bodas, o más bien, la consumación del matrimonio, también era algo que requería una actuación pública. Una práctica medieval común era tener un testigo oficial presente durante la primera noche de matrimonio. No solo se trataba de asegurarse de que el matrimonio fuera consumado, aunque eso era parte de ello, era para confirmar la legitimidad sexual de la unión. Se esperaba que la pareja tuviera relaciones sexuales frente al testigo, y su acto de coito sería examinado para confirmar que el matrimonio era válido. En algunos casos, el público podría incluir a los padres de la novia o a la familia del novio, haciendo que todo el evento fuera increíblemente incómodo. Pero la idea era que el acto sexual era la última declaración pública de su nuevo estatus. Sin consumación, no hay matrimonio, o al menos no un matrimonio válido. Esto no era solo una práctica aislada. El matrimonio a menudo se consideraba un contrato, y el acto de la relación sexual era visto como prueba de la legitimidad del contrato. Si el matrimonio no se consumaba, podría ser anulado. Existían sistemas legales completos dedicados a determinar la legitimidad de un matrimonio basado en si se consumaba correctamente o no. Esta presión sobre el rendimiento sexual a menudo creaba un nivel intenso de ansiedad para las parejas medievales, ya que el acto mismo podía dictar su futuro. El ascenso de las leyes de pureza sexual y su oscuro legado, por extraño que fuera el mundo medieval con sus costumbres sexuales, también tenía un lado oscuro cuando se trataba de hacer cumplir la pureza sexual. En muchas partes de Europa, las leyes sobre sexualidad se volvieron cada vez más rígidas a medida que la Iglesia comenzaba a ejercer más control sobre las vidas privadas. Estas leyes a menudo estaban diseñadas para castigar a los individuos que se involucraban en actividades sexuales fuera de los rígidos límites del matrimonio y la procreación, y sus consecuencias eran nada menos que brutales. El período medieval vio el ascenso de las leyes de pureza, que fueron diseñadas para asegurar que el comportamiento sexual de las personas se ajustara a las enseñanzas de la Iglesia. Estas leyes eran severas, especialmente para las mujeres, y cualquiera que fuera sorprendido participando en relaciones extramaritales u otras actividades sexuales ilícitas podría enfrentar un castigo severo. Las mujeres que eran encontradas culpables de sexo prematrimonial, adulterio o incluso sospechas de brujería podían ser quemadas en la hoguera, mientras que los hombres enfrentaban multas, encarcelamiento o otras formas de humillación pública. Uno de los aspectos más aterradores de estas leyes era la prueba de virginidad. No solo se trataba de mujeres a punto de casarse en algunas áreas, se les sometía a exámenes para asegurarse de que eran vírgenes antes de permitirles casarse. Estas pruebas eran a menudo brutales, invasivas y humillantes, y se realizaban en nombre de la pureza y la moralidad religiosa. Imagina ser sometida a tal examen no por haber hecho algo malo, sino porque la sociedad creía que la pureza de tu cuerpo era un reflejo de tu posición moral. Las consecuencias de no cumplir con las expectativas de pureza sexual eran extremas. La vergüenza pública, la mutilación e incluso la ejecución eran castigos comunes para aquellos que se desviaban de las normas aceptadas. Estas leyes eran un recordatorio poderoso de que, en la sociedad medieval, el comportamiento sexual no era solo un asunto privado, era un asunto público con consecuencias de gran alcance. Pociones amorosas medievales, alquimia y deseo sexual. Mientras que el mundo medieval estaba obsesionado con controlar la sexualidad, también había quienes buscaban potenciarla, a menudo mediante el uso de magia. Sí, las pociones amorosas eran reales. Los alquimistas y sanadores de la época creían que podían concoctar pociones y elixires que aumentarían el deseo sexual e incluso ayudarían a las personas a enamorarse. Estas pociones amorosas se decía que funcionaban usando remedios herbales, rituales místicos y a veces incluso ingredientes extraños y peligrosos como alas de murciélago
o cuerno de unicornio en polvo. Uno de los ingredientes más populares y peligrosos usados en las pociones amorosas era la raíz de mandrágora. Se creía que esta raíz tenía poderosas propiedades afrodisíacas y a menudo se incluía en pociones y hechizos amorosos. Sin embargo, la raíz de mandrágora no solo era mágica, también era increíblemente tóxica. Si se consumía en las dosis equivocadas, podía causar alucinaciones, parálisis o incluso la muerte. Pero en la Edad Media, eso no detuvo a las personas de usarla en sus pociones con la esperanza de inducir el deseo o el amor romántico. Las pociones amorosas medievales no solo trataban de afrodisíacos. Algunas personas buscaban pociones para atar a su amante a ellos, a menudo en forma de hechizos de amor que harían que alguien se enamorara en contra de su voluntad. Estas pociones estaban impregnadas de magia oscura, y la idea de usarlas para controlar los afectos de alguien era una práctica común. Sin embargo, las consecuencias de usar tales pociones eran a menudo desastrosas. No solo eran peligrosas para aquellos que las consumían, sino que a menudo llevaban a relaciones rotas, corazones rotos e incluso violencia cuando el hechizo fracasaba. Pensamientos finales. La sexualidad medieval estaba descontrolada, pero es un reflejo de la naturaleza humana. Al mirar atrás a los hábitos sexuales de la Edad Media, es fácil ver por qué muchas de estas prácticas parecen tan extrañas, incluso impactantes, pero, de alguna manera, revelan mucho sobre la naturaleza humana, sobre nuestros deseos, nuestros temores y nuestra necesidad de control sobre la sexualidad. El mundo medieval podría parecer un tiempo extraño y brutal, pero en muchos aspectos simplemente fue un reflejo de lo complejo y contradictorio que puede ser la sexualidad humana. Desde juicios sexuales hasta monjes lujuriosos y pociones amorosas medievales, la Edad Media fue una época en la que el comportamiento sexual estaba fuertemente controlado, pero también era sorprendentemente libre. Fue un tiempo en el que el deseo, el poder y el control estaban íntimamente conectados, y la búsqueda del placer sexual a menudo iba de la mano con las expectativas sociales y religiosas. Aunque podamos mirar hacia atrás a estas prácticas con incredulidad, son un recordatorio de que la historia de la sexualidad humana siempre ha sido tan complicada como fascinante. La Edad Media no solo fue una época de caballeros y reyes, fue una época de deseos extraños, espectáculos públicos y contradicciones que aún nos sorprenden hoy en día. La peste negra y la revolución sexual. Un giro extraño de los acontecimientos. Ahora hablemos de la peste negra, la pandemia más mortal de la historia humana que arrasó Europa en el siglo XIV. Con millones de personas muriendo en cuestión de meses, pensarías que la gente se concentraría en sobrevivir y mantenerse saludable. Pero lo que sucedió en su lugar fue una extraña paradoja, una especie de revolución sexual nacida del miedo, la desesperación y el colapso total del orden social. Con tantas personas muriendo por la peste, las normas sociales empezaron a desmoronarse. La obsesión medieval, con la castidad, la pureza y el control religioso sobre la sexualidad, se lanzó repentinamente al caos. En algunas áreas, se convirtió en una práctica común organizar festines sexuales, lujosos reuniones donde las personas podían entregarse a sus deseos más salvajes, libres de la constante amenaza de la muerte. De alguna manera, la peste negra se convirtió en un catalizador para una especie de libertad sexual, mientras las personas buscaban consuelo, placer y alivio temporal de los horrores que los rodeaban. Estos festines no solo se trataban de comida y bebida, estaban llenos de actividad sexual. Las personas a menudo participaban en sexo grupal, orgías y rituales sexuales, creyendo que la peste era un castigo de Dios. Algunos pensaban que, al entregarse a estos actos, podían apaciguar a Dios o desafiar la enfermedad. Incluso había grupos de personas conocidos como flagelantes, que se azotaban en público como una muestra de penitencia, pero algunos de ellos también participaban en estas reuniones sexuales salvajes con la esperanza de que, al actuar según sus deseos, pudieran escapar de la muerte inevitable que se cernía sobre ellos.
Aunque parezca algo sacado de un libro de historia demasiado extraño para ser cierto, la peste cambió verdaderamente la forma en que las personas veían el sexo. Para muchos, era una forma de sentirse vivos, de rebelarse contra la noción de la muerte y de entregarse a los placeres terrenales antes de su inminente desaparición. Es una visión trágica, pero fascinante de cómo las circunstancias extremas pueden empujar a la sociedad a reevaluar sus normas y tabúes. La sexualidad y la Iglesia. La gran hipocresía. Hemos hablado mucho sobre cómo la sociedad medieval controlaba la sexualidad, pero es esencial centrarse en la institución que tenía el mayor control sobre la vida sexual de las personas: la Iglesia Católica. La postura de la Iglesia sobre la sexualidad era clara. El sexo solo era para la procreación, y cualquier cosa más allá de eso era un pecado. Pero si rascamos un poco la superficie, comenzamos a ver la profunda hipocresía de esta postura. Los líderes de la Iglesia, mientras predicaban la castidad y el celibato, a menudo estaban envueltos en sus propios escándalos sexuales. Muchos de los mismos que debían guiar a otros en cuestiones de moralidad también eran los que se entregaban a algunos de los actos más impíos. El comportamiento escandaloso de ciertos líderes eclesiásticos no era ningún secreto. Muchos clérigos de alto rango, desde sacerdotes hasta obispos, tenían amantes, hijos e incluso mantenían relaciones sexuales abiertamente con otros hombres. Algunos de estos figuras eclesiásticas llegaron tan lejos como para engendrar hijos con mujeres y luego colocarlos en monasterios para mantener a sus descendientes ilegítimos alejados de la vista pública. En una sociedad donde se esperaba que todos siguieran reglas sexuales estrictas, los propios líderes de la Iglesia vivían desafiando esas reglas. Una de las figuras más notorias fue el Papa Alejandro VI, quien a menudo es recordado por su desenfrenado comportamiento sexual. Tenía numerosas amantes, algunas de las cuales incluso estaban casadas con otros hombres. Su papado estuvo plagado de escándalos sexuales y sus hijos fueron reconocidos públicamente como sus herederos. Este nivel de hipocresía alimentó la creciente desconfianza del público hacia la Iglesia y sentó las bases para la posterior Reforma Protestante. Pero no solo los altos funcionarios. La obsesión de la Iglesia por controlar la sexualidad se filtraba hasta las personas comunes, especialmente las mujeres. Las mujeres que eran sospechosas de estar sexualmente activas fuera del matrimonio eran etiquetadas como brujas, rameras o prostitutas y eran perseguidas, a menudo torturadas y ejecutadas públicamente. Mientras tanto, las mismas reglas no se aplicaban a los hombres. Ellos eran libres de entregarse a deseos sexuales con poca o ninguna sanción. Este flagrante doble estándar hizo que la hipocresía de la Iglesia fuera aún más evidente y alimentó muchos de los trastornos sociales y políticos en la Europa medieval. El legado medieval. Los tabúes sexuales que persisten hoy. Ahora que hemos explorado algunas de las prácticas sexuales más salvajes de la Edad Media, podrías preguntarte, ¿qué pasó con estas costumbres extrañas? Aunque muchas de las prácticas más extremas se desvanecieron en la historia, el legado de la sexualidad medieval todavía resuena en el mundo de hoy. Muchos de los tabúes sexuales y las restricciones sociales impuestas en el período medieval todavía moldean cómo vemos el sexo, el deseo y las relaciones. Por ejemplo, la obsesión con la virginidad y la pureza sexual, especialmente para las mujeres, ha persistido durante siglos y todavía se puede ver en algunas sociedades modernas. El miedo medieval al poder sexual de las mujeres, particularmente su capacidad para seducir a los hombres y desviarlos del camino recto, sigue influyendo en cómo se trata y se representa a las mujeres en los medios de comunicación, hoy en día. La idea de que las mujeres son las guardianas de la moralidad y la castidad, mientras que los hombres se ven como más liberados en su comportamiento sexual, sigue profundamente arraigada en la cultura moderna. Además, el control de la Iglesia sobre el comportamiento sexual en la Edad Media sentó las bases para la continua tensión entre las instituciones religiosas y la libertad sexual. Incluso en tiempos modernos,
Los grupos religiosos siguen abogando por normas sexuales restrictivas, a menudo en conflicto con las actitudes más liberales hacia el sexo que han surgido en los siglos XX y XXI. Conclusión. La naturaleza salvaje e impredecible de la sexualidad humana, la Edad Media puede parecer una época de oscuridad e ignorancia, pero cuando se trata de la sexualidad, fue un período de paradojas, contradicciones y algunas de las prácticas más extrañas y descontroladas en la historia humana. Desde el espectáculo público de la cama matrimonial hasta las extrañas pociones amorosas y fetiches sexuales medievales, las personas de la Edad Media tenían una relación con el sexo muy diferente a la nuestra hoy en día. Sin embargo, a pesar de sus intentos de controlar y restringir el comportamiento sexual, las personas de la Edad Media demostraron que el deseo, el placer y la sexualidad son fuerzas que no pueden ser domesticadas. Estas prácticas pueden parecer extrañas e impactantes, pero nos recuerdan la complejidad de la sexualidad humana. No importa cuántos intentos haga la sociedad para controlarla o regularla, el deseo siempre encontrará una manera de salir a la superficie. Y aunque el mundo medieval pueda parecer un vestigio de una época más prudente, su legado aún influye en nuestras opiniones sobre el sexo, la moralidad y el cuerpo humano. Así que, la próxima vez que pienses que las personas medievales solo se preocupaban por la castidad y la pureza, recuerda, probablemente estaban teniendo mucha más diversión y mucha más rareza de lo que jamás les dimos crédito. Gracias por ver el video. Si encontraste este contenido fascinante, aquí tienes otro.